Buen día, autoridades educativas, autoridades municipales, docentes, alumnos y público en general. Hoy estamos recordando o conmemorando la recuperación de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Islas Malvinas que fueron, son y serán Argentina. Esta gesta de recuperar la soberanía desembocó en un conflicto bélico que ojalá nunca más vuelva a ocurrir. Que sea la parte diplomática la que pueda gestionar y volver a gestar la soberanía de nuestras islas. Para ponerlo un poco en contexto de lo que se vivía en aquel año 1982, había un gobierno militar alicaído totalmente en el contexto internacional. También Margaret Thatcher estaba siendo cuestionada por los gastos de lo que era la seguridad, el gasto tremendo que significaba su flota, y estaban en condiciones estaban en cuestiones de vender parte de esa flota, que era realmente monstruoso el gasto que tenían. Argentina, confiado, o este gobierno de facto confiado en que Estados Unidos iba a brindarle el apoyo, resuelve hacer la invasión de Malvinas, la recuperación de las islas, de nuestra soberanía, y en consecuencia se desató el conflicto bélico. Así que en esta breve historia no contada, que la ruta TOAS, la ruta que hace 2 años venimos haciendo, que venimos poniendo en valor a la gente que estuvo acompañándonos, a los ciudadanos de las distintas localidades del litoral marítimo patagónico, y a nosotros que nos consideraron veteranos de guerra hasta el 88, y luego un decreto nos denega esa condición. Estamos peleando por eso, pero más allá de que nos devuelvan el honor, estamos poniendo en valor a la gente del litoral marítimo patagónico que se quedó en un combate. Y observen ustedes hoy, en esta guerra que está desastrosa, que está llevando a cabo en Rusia, cómo los civiles se ven afectados, cómo se ven las instituciones civiles afectadas, las ciudades devastadas. Eso hubiese corrido si hubiese habido un ataque hacia continente, un ataque fuerte, no con fuerzas especiales. Así que poniendo en valor eso, y creemos que de esta manera, haciendo conocer la otra historia, la parte de la historia que está oculta, que le conviene porque fue un convenio entre Inglaterra, que no debería atacar, y Argentina, que le convenía por ciertos aspectos no considerar el continente, corrieron 12 millas marinas, y eso es una historia política aparte, que nos excluyen de nuestra condición de veteranos. Nosotros creemos que con esta ruta estamos malvinizando la desmalvinización que ocurrió al ocultamiento, a la posguerra, a la negación de ciertas acciones que ocurrieron en el continente. Nosotros estamos conscientes que estamos malvinizando, estamos destapando la olla oculta, la tapa de la olla que no se quiso destapar nunca, donde hay muchas cosas por descubrir, por conocer, y nosotros lo estamos haciendo. Así que nosotros, con mis amigos, mis compañeros, mis camaradas de viaje, hemos hecho un pequeño relato cada uno de las situaciones que le tocó vivir, y bueno, ahora en adelante vamos a tratar de hacer una especie de mesa redonda donde contamos distintas historias. Muchas gracias y espero que les guste. Un abrazo grande desde aquí, desde Río Gallego, desde el sur. Bueno, amigos, empezamos presentándonos. Estamos acá con el grupo de veteranos TOAS, soldados, veteranos de guerra que participaron del conflicto del Atlántico Sur hace 40 años, hoy volviendo a su lugar, al lugar donde combatieron, donde defendieron la patria. Bueno, buenas noches, yo soy Rubén Burna, soy de Entre Ríos, soy soldado clase 62,
pertenecía al Grupo Artillería 7 de Resistencia Chaco. Luis Anilo, clase 62, también conscripto enfermero de Cañada Rosquín, Santa Fe, y desempeñando funciones en el Hospital Naval Ushuaia como conscripto enfermero. Gustavo Fernández, soldado clase 62, perteneciente a la compañía de Intendencia 181 de Bahía Blanca, y desplegado al comandante Luis Piedrabuena. Yo soy Ricardo Albarracín, soy soldado clase 63, pertenecí al Batallón de Ingenieros de Combate 181 y fui transportado hacia San Julián, Puerto San Julián, en Cabo Curioso. Bárbaro. Empezamos por Luis, por el hecho de que Luis conoce por ahí un poquito más por estar en San Antonio Oeste, el desempeño que San Antonio Oeste tenía en la guerra, cuál era la función, siendo también San Antonio Oeste, cosa que vamos a hablar un poquito también, el principio de la ruta Toas, de esta incursión hermosa que ustedes hacen recorriendo todo el territorio y todos los puestos de combate de Toas, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Luis. Sí, bueno, el Toas comienza en el paralelo 42, que es el límite de provincia entre Río Negro y Chubut. San Antonio Este está emplazado sobre el mar Atlántico, en la mitad de la provincia de Río Negro. Ese es nuestro punto de reagrupamiento de la caravana del Toas, o sea, lo que se llama Ruta Toas, y se designó ese lugar por una cuestión geográfica e histórica. La geográfica es porque es el nodo más importante de las rutas que convergen hacia el sur del país. Es la ruta nacional número 3, que nace en el kilómetro 0, que está en Plaza Miserere, en Buenos Aires, en Capital Federal, y termina en el Parque Nacional La Pataya, ahí en Ushuaia, en Tierra del Fuego. San Antonio Este tenía la terminación de la línea férrea. Por eso también esta es la parte histórica. Ahí venían en tren todos los pertrechos militares, todo lo que era material pesado, tanquetas, obuses, morteros, las bombas de 500, de 300 y creo que eran las de 200, no recuerdo bien, pero era todo el material y después, bueno, todo lo que eran municiones, ¿no? Y también venían, había trenes de pasajeros que traían tropas. Y también muy importante que eran los camiones de traslado de tropas y de material pesado. Eso se bajaba todo en San Antonio Este, o sea que la mayoría de la gente que llegó por tierra a todo el litoral marítimo patagónico pasó por San Antonio Este. Me gustaría, Gustavo, que cuentes un poquito, que pintes lo que eran esas ciudades como San Antonio Este, Sierra Grande, que queda muy cerquita, con tanto movimiento de soldados, tropas, cómo respondía la gente, cómo se sentían ustedes cuando llegaban a esos lugares tan jóvenes, sin preparación de tanto cambio. Y la verdad que fue una experiencia a mí, particularmente lo que es San Antonio Este y lo que es Sierra Grande, que fueron nuestras primeras paradas. Yo salí de Bahía Blanca, que nos tenían, estábamos en la compañía de Intendencia, y un buen día que salíamos hoy, que salíamos mañana, y un buen día nos pusieron en fila, nos dieron el equipo, el FAL, los cargadores, casco antiparra, un equipo completo, y salimos. Subimos a un colectivo y entonces todo esa adrenalina, ese temor, esas cosas que primero querés ir a la guerra, después te encontrás con que te llevan. Ya las cosas cambian y te encontrás en una primera bajada en San Antonio Este, que hoy recorriéndolo fui al lugar, frente, a mí me tocó no, como decía Luis, en la estación de ferrocarril, sino yo paré en los galpones de descarga frente al puerto, lugar que encontré, lugar que está ahí, que me trajo
muchas emociones, y de ahí íbamos saliendo y no sabíamos a dónde íbamos. Por lo tanto, en Sierra Grande, muy cerquita de San Antonio Oeste, paramos casi un día. Y no, nos dejaban salir apenas para ir a un baño y no nos bajábamos del colectivo. Y la gente venía, te alcanzaba por las ventanillas cigarrillos, masitas, caramelos, tortas. Era, para mí, particularmente Sierra Grande fue algo muy, muy particular porque sentí una descarga de cariño tremendo a la situación que nosotros estábamos viviendo. Y bueno, de ahí nosotros, como decía Luis, cada uno de nosotros fuimos a buscar, fuimos destinados o desplegados a distintos lugares. Y íbamos pasando por cada una de las ciudades, iban quedando equipos que iban a cumplir las distintas funciones. En mi caso puntual era de logística. Nosotros teníamos la función de lo que era el abastecimiento de alimentos, de víveres especiales, que eran aquellos víveres que el pueblo donaba, y todo lo que era concerniente a medicamentos y alimentos. Esa era nuestra función. En Puerto Madryn estuvimos un ratito apenas, y bueno, Puerto Madryn tiene un soldado caído en su puesto de combate por hipotermia. El soldado, ya culminando la guerra, tuvo un puesto hasta último momento, no lo relevaron a tiempo y el soldado permaneció en su puesto de vigilancia y entró en hipotermia y no pudo ser salvado. Ahí el soldado Cantero, nosotros estuvimos rindiéndole su merecido reconocimiento y homenaje ahí en Puerto Madryn, en una plazoleta que es para él, porque era su puesto de combate en ese momento del conflicto. Así que cada lugar tiene motivos muy particulares y... Sí, bueno, Camarones, otra ciudad costera del Chubut, es una... Hoy actualmente no creo que se pase los 2.500 habitantes, o sea que hace 40 años era una localidad que apenas tocaba los 1.000 habitantes. Ahí fueron desplegados muchos de las guarniciones de paracaidistas que venían de Córdoba y parte de Buenos Aires. Creo que era la Fuerza Rayo, si mal no recuerdo, y la Fuerza o la batería o la compañía, no me acuerdo cómo se llamaban, pero una era Rayo y la otra era Trueno. Eran dos compañías que estaban desplegadas ahí, que estaban en custodia de playa, porque ustedes vieron que es como una bahía, o sea, todas las ciudades costeras tienen como una bahía, pero ahí también una característica, una gran estancia que está al sur de ese poblado, era del esposo de Margaret Thatcher. Entonces ahí también había peligros de desembarco porque ya se habían certificado desembarcos en gomones desde los submarinos hacia el continente, que eso nunca se contó, y ahora con la desclasificación de los libros de guerra se puede certificar que tenemos más de 20 desembarcos en toda la costa patagónica, o sea que los ingleses entraron al continente. ¿Por qué? Porque la misión de ellos era o destruir aviones, lo que era combustible, o sea, ellos querían anular la fuerza nuestra, que era la que los tenía mal traer en el mar porque eran nuestros aviones. O sea, y por eso fue importante también la función de la defensa que se hizo desde la parte de infantería, de ejército, de marina, la gente que estaba apostada con ametralladoras, con cañones, toda la defensa costera que se hizo fue parte de este grupo de 9.500 conscriptos que estamos aunados en lo que es Concertación TOAS. Una defensa que involucra enfrentamientos reales, no riesgo de enfrentamientos, sino enfrentamientos reales. Hoy en Camarones se conservan los pozos de Zorro, dos puntualmente costeros, donde estaban emplazadas las antiaéreas y donde estaban los puestos de descanso de los soldados.
Nosotros estamos tratando de que esta historia que estamos contando nosotros, que vamos descubriendo, sea la historia que está faltando contar y que la vamos a poner en valor por nosotros, por los ciudadanos de estas ciudades. Y bueno, ahí en Camarones se pueden ver perfectamente lo que es los vestigios de lo que eran los pozos de Zorro y los lugares de emplazamiento de las antiaéreas. Sí, el vivac, hay un vivac también. El vivac es el lugar donde estaban los jefes y a su vez donde había una cocina de campaña que era la que preparaba las raciones para los pozos que estaban próximos a ese vivac, que era donde se impartían órdenes y se suministraba alimento para los que estaban, dentro de ese rango, sería dentro de un límite costero, ¿no? Entiendo. Testimonio directo bueno, de estos enfrentamientos que estamos hablando, tan reales, sí, tan guerra. Sí, son reales, y lo que llama poderosamente la atención es el silencio. Se lograron desclasificar los libros de guerra, y en el folio 32 del diario de guerra de la Fuerza Aérea constata que hubo un enfrentamiento en el cual yo participé. Nosotros habíamos sido transportados desde Piedrabuena hasta Cabo Curioso, que queda en San Julián. Hacia allí nos trasladaron. Nosotros estábamos 24 horas dentro de un pozo de Zorro, y yo formaba parte de la compañía B de combate del batallón de ingenieros, y estábamos desplegados dentro de la bahía de Cabo Curioso, que, como decía Luis, era una playa que con la marea alta los gomones pueden llegar como llegaron. El día 18 de mayo, a las 11:30 de la noche, noche cerrada, que no se veía absolutamente nada, nosotros teníamos que cubrir toda la ruta costera de Cabo Curioso. Cuando se escucha la voz de alto y se ve movimientos, no se ve con claridad, pero sí se ven los movimientos de tropas inglesas. Buzos tácticos, los famosos buzos tácticos SAS de la flota inglesa, y se imparte la orden de alto quien vive. Se escucha la voz del soldado. Después de 40 años es muy difícil retener los nombres, porque se pueden relatar muchas cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Yo lo viví desde mi posición, otros compañeros lo pueden haber vivido desde su posición, que varía lo que ellos han vivido, pero la situación es la misma. La situación es que se imparte la orden de alto quien vive y no hay respuestas. Al no haber respuestas, sale una bala trasante que en la poca instrucción que teníamos, porque, como decía acá bien, me decían, nosotros teníamos 15, 20 días de instrucción. Si habremos tenido un arma en la mano 5 veces, es mucho. Bueno, con esa poca instrucción fuimos a hacer el enfrentamiento y comenzamos a disparar. Yo estaba apostado junto con mi otro compañero al costado de la antiaérea. El cabo Carlos Peloc fue quien destraba la antiaérea mientras nosotros disparábamos. Y hace la barrida de la playa, y cuando se hace la barrida de la playa se ve claramente una bengala.
blanca que ilumina. No por mucho tiempo, habrán sido 2 segundos, 3 segundos, que es lo que es decir, tarda la bengala en desaparecer, pero para marcar una posición. La bengala marca una posición de donde se tira, tanto en el mar como en tierra, de donde se tira, te marca 3 segundos una posición. Obviamente, después se encontraron al otro día que se hizo el recorrido en la playa. Tengo entendido que se encontraron gomones, 1 o 2 gomones. Y de ahí nosotros fuimos trasladados, me entero hoy, a declarar. Y a partir de ahí me dijeron, de esto no se habla, usted ya declaró acá, no puede hablar en otro lado. Y logré callarme durante mucho tiempo. Yo pensé que estaba bien, pero ese silencio hoy creo que también ha perjudicado a muchos, no solamente a mí, pero como muchos hemos aprendido a callar durante ese tiempo, hoy, 40 años después, creo que, y siento que es necesario que se cierre eso, porque para que salga a la luz la verdad. La historia está contada de un solo lado. Y yo pongo en valor la ruta del Toas y pongo en valor el Toas porque si nos ponemos a pensar, nosotros también estuvimos adentro de un pozo de zorro, nosotros también tuvimos hambre, porque nosotros hacíamos, controlábamos la costa 24 horas. Y nosotros por 24 horas no comíamos, por 24 horas estábamos metidos adentro de un pozo de zorro, por 24 horas tolerábamos viento, lluvia, frío. El frío fue histórico, hablando con la gente de la Patagonia, todos recuerdan el frío. Sí. Y la gente de edad, la gente que tiene muchos más que 40 años, lo recuerda como el frío más grande que ellos tienen en memoria. 22, 24 grados térmicos bajo cero. Bajo cero con mucho viento. Y nevada. Por lo tanto es tremendo y no con los mejores equipos. No, yo recuerdo mucho una situación. Nosotros cuando se nos empezaban a enfriar los pies, nos pegábamos con la culata del fusil en la punta de los pies para ver si podíamos sentir, aunque sea el dolor, y sentir los pies. Porque el estar tanto tiempo también no solamente se moja, sino la transpiración hace que se humedezca también. Entonces eso también hace que el frío penetre desde abajo. Es algo que tal vez voy a relatar, algo que viví ahora cuando descubrí mi posición en Cabo Curioso. Me abracé a mi compañero con el cual encontré la posición y le dije, solo yo sé el frío que pasé aquí. Nadie me lo puede contar, nadie me lo puede describir, yo solamente lo sé, porque encontré la posición donde abrí fuego, encontré la posición donde estaba apoyado, y antes de encontrar mi posición hice un relato que le dije, mira, yo me acuerdo de esta situación, alto, quien vive, la bala que me marca la posición, y yo sé que hice 2 pasos, de donde yo estaba apoyado hice 2 pasos. Bueno, acabo de encontrar mi posición en Cabo Curioso, y le dije, yo te dije de que yo estaba apoyado, hice 2 pasos. Esos 2 pasos hacia mi posición los volví a hacer después de 40 años. Y le dije,
yo antes de llegar a mi posición te dije, yo hice tal cosa. Bueno, te voy a demostrar dónde estaba y cómo estaba. Y fue tal cual. Esa situación, esa sensación no me la saca nadie después de 40 años. Porque volví a tener esos 18 años y volví a sentir que defendía mi patria. Más allá de cualquier motivo, cualquier situación, yo sé lo que es defender mi patria. Y me siento pleno. Muchos pueden decir, te tenés que sentir orgulloso. Sí, claro, pero me siento pleno, porque yo creo que todos nosotros, ese era nuestra plenitud como persona. Qué bien. Es duro. Duro. ¿Cómo? A mí todavía me cuesta creer, los estoy acompañando desde el año pasado en la primera ruta TOAS, ¿cómo se pudo tapar una guerra? O sea, no se tapó un hecho, no se tapó una vivencia, se tapó una guerra que vivieron 9.000 y pico de soldados y que vivieron muchos pueblos, porque los pueblos vivieron la guerra. Pueblos, los ciudadanos. Claro, vivieron los oscurecimientos, tener que tapar las ventanas, La alerta roja. las alertas rojas que... Nosotros tuvimos la primera alerta amarilla, la tuvimos en Comodoro Rivadavia. Nosotros llegamos a Comodoro Rivadavia y ni bien llegamos, fuimos al centro asturiano. Y ahí se alojaba todo, era un centro era un gimnasio grandísimo y era el centro de acopio. Este centro asturiano salió en revista Gente la foto. Era más que un hipermercado porque estaba lleno de mercadería que estaba entrando permanentemente. Y sufrimos una alerta amarilla, para nosotros nuevito del todo, porque estoy hablando de muy pocos días de iniciar la guerra, y nosotros nos tocó ir de posición frente a los camiones. Los camiones teníamos frente al lado de una cancha que hoy vengo a saber que era Jorge Newbery, que estaba jugando la final de un argentino y que la perdió. Y nos pusimos en posición de esos camiones y como a los 45 minutos supimos que era un espía chileno que estaba sacando fotos en la zona. Y si me permitís, es en Comodoro Rivadavia, donde a mí en lo particular fue de la ruta del año pasado donde sufrí una sensación de muy especial cuando lo vi encontrar su posición a Orlando Mercado. Fuimos, Luis, que es el coordinador de la ruta, tuvo la visión de ir a pedir permiso al aeropuerto, a la parte de seguridad del aeropuerto, y tras la gestión consigue el lugar y la persona que nos abre el candado, recuerdo perfectamente lo que dijo: disfrútenlo, y se fue. Nosotros entramos a caminar, es un campo como los de la Patagonia, agreste, y de pronto nos encontramos con dos búnker que estaban a los costados de la pista, y sabemos que había, por los relatos de nuestro camarada, que había otro en cabecera de pista. Y Orlando Mercado encuentra ahí su posición. Él es enfermero y él esperaba en esos búnker que llegara de noche los Hércules con los heridos de Malvinas, porque llegaban siempre de noche para no ser identificados. Y él tenía que salir corriendo de esos búnker y iban a buscar los soldados, y los soldados ya venían etiquetados, dice. Pie de trinchera, entonces iban a un hospital de campaña que había armado ahí. Corregime, Luis, pero creo que ahí estaban las chicas enfermeras que fueron reconocidas hoy en día como veteranas de guerra. Otros venían etiquetados que era con heridas más graves, que iban a distintos centros hospitalarios con mayor complejidad. Al regional. Y bueno, ese cómo se larga a llorar a ese chico. Yo digo ese chico porque nosotros estamos rescatando ese chico de 18 años que dejamos acá, ¿no?
Y ese se larga a llorar porque encontró y pudo relatar y pudo descargarse, porque encontró su lugar donde él estuvo sirviendo a la patria. Lo mismo que César Ortiz, que estaba en la costa, él estaba en compañía en telecomunicaciones, estaba ahí, ¿no? No, comando. En comando, que estaba haciendo guardia y ve perfectamente buzos tácticos que bajan, y ellos estaban custodiando los tanques de combustible de YPF, que es todo, como dijo Luis, que eran todos puntos estratégicos o neurálgicos que desabastecían directamente al país. Si atacaban eso, Cañadón Seco y otros puntos más, aniquilaban todo lo que es energía de hidrocarburo a más de medio país. Y especialmente a los aviones. Y especialmente a los aviones y a todos los demás elementos que utilizan combustible, como los tanques, los camiones. Y en el caso de César, que está relatando, no es un riesgo, no es solo un riesgo que lo que se corrió, sino un enfrentamiento concreto con buzos tácticos, con gomones, muy similar a lo que se acaba de contar. Esto de los gomones se repiten y es clave porque se encuentran los gomones. Claro. Más adelante él puede relatar lo que pasó en San Julián, donde hay heridos. Y él estaba ahí en San Julián, que es, Bueno, recordemos, otro gran punto neurálgico, especialmente por Yo el te tema cuento del más o menos aeropuerto. mi vivencia es, nosotros hicimos en Resistencia, como te dije, y éramos artilleros. En el caso nuestro somos clase 62 porque se manejaban máquinas muy grandes, que son los cañones. Y los chicos nuevos, los 63, no tenían instrucción. Entonces yo, en mi caso ya hacía 5 meses que yo estaba de baja, pero la radio empezó a llamar y de ahí tuve que viajar nuevamente desde Federación Entre Ríos a Resistencia, me reincorporaron. De ahí cargamos un tren con destino a el puerto de Santa Fe. En Santa Fe cargamos todo lo que sea cañones, armamento, lo que lleva todo un grupo a la guerra en un barco. Ese barco se vino a Río Gallegos, nosotros volvimos a Resistencia, de ahí un avión cargó todo el personal junto con chicos de Corrientes. Vinimos acá a Río Gallegos al aeropuerto, bajamos ahí y de ahí nos fuimos en encuentro del barco que estaba en Puerto Santa Cruz. Bueno, de ahí nos suben al barco. Nosotros estábamos predestinados a Malvinas. Estuvimos 1 hora 40 más o menos en el barco, viene una contraorden, bajamos todo y ahí se nos vuelve el corazón al lugar porque primero eran todos nosotros contentos a la guerra, nunca tuvimos miedo de nada, hasta que nos dijeron van a la isla. Ahí empezamos con los problemas. Y bueno, de ahí bajamos, como te lo voy a hacer medio rápido, y paramos una noche en Piedra Buena. Imagínate, gente del Chaco con 50 grados de temperatura, estando acá en Piedra Buena fue la primera noche que dormimos, ahí fue el primer frío, que calculo que habrá sido 3 grados, 2 grados, por ahí. Bueno, de ahí... ¿Ya tenían la ropa de abrigo y todo eso? Teníamos la ropa que usábamos en Resistencia, pullover, camisa, campera, y era la ropa así nomás. Sí, yo te corto el relato porque Sí. esa vivencia, yo pertenecía al batallón y esa vivencia la vimos nosotros. Nosotros antes de destinarnos a San Julián, recibimos gente de Corrientes y del Chaco en el batallón. Es decir, a nosotros nos sacan del batallón y entran ellos. En ese intercambio nos dicen los propios chicos de Corrientes cómo podíamos estar nosotros en remera. Sí. Y ellos, claro, yo coincido con lo que está relatando él, vinieron del calor del Chaco, venían del calor del Chaco a Piedra Buena, que había 1 grado, 2 grados. Claro, nosotros ya estábamos habituados con el frío. Pero 1 o 2 grados
No, de sí, día. sí, A la sí, mañana te clavan 15, 20 bajo cero y Continuó con el relato, pero era para certificar. Y bueno, te sigo diciendo, nosotros de ahí tuvimos un día, y bueno, y ahí sabemos recién, el destino era San Julián. En San Julián hubo mucha actividad, ahí había mucha gente de verde, como decíamos nosotros, era guerra pura, ahí salían aviones todos los días a tirar a la isla y volvían. Lo que más nos llamaba la atención era que salían 8, volvían 6, salían 4, volvían 2, por ahí volvían las 2, volvían las 4, y cuando volvían menos era tristeza, cuando volvían todo era alegría, porque pasaban por arriba nuestro. Y nosotros nos ubicamos a más o menos 20 kilómetros al norte de San Julián, a cuidar la costa, y estábamos a escasos 5 kilómetros de Cabo Curioso, donde hizo el relato el camarada, que ahí hubo actividad de buzos. Después nosotros tuvimos un helicóptero, que era helicóptero también inglés, pasa por arriba nuestro, al cual le tiramos también. Después tuvimos, antes del helicóptero fue el caso Cabo Curioso, que en realidad era todos los días alerta rojo, alerta amarilla, alerta rojo, alerta amarilla. Alerta amarilla era constante porque estabas en guerra, pero de ahí pasabas al rojo, y el rojo, cada cual tenía su rol. ¿Cuál es la diferencia o la definición de las alertas amarilla y roja? Bueno, la alerta amarilla es constante, porque vos estás en guerra. Vos ya estás, nosotros estábamos, calcular yo tenía 19 años, tenía compañeros de 18 años, porque había compañeros de una clase menos que yo, y nosotros teníamos licencia. Yo siempre dije, tenemos licencia para matar a los 19 años, porque es guerra, teníamos las órdenes de guerra. Nosotros era un alto quien vive, y después teníamos directamente que tirar, era así. Entonces cada uno tenía su rol de combate, mi gente, mi clase, no así los 63, porque los 63 no sabían, no habían tirado nunca, no sabían hacerlo en el bolso. Entonces eran como nuestros hijos, así nosotros lo tratábamos. Te cuento, cuando a los 2 días del ataque a Cabo Curioso, nosotros tenemos una noche un compañero, Carlos Ramírez, que es atacado en un puesto de guardia, que le decíamos un puesto, era unidad porque era pozo de zorro único para un solo guardia, que se lo relevaba cada media hora, y yo lo tenía a escasos 100 metros a Ramírez, que yo lo fui a auxiliar, y bueno, y a él le pegan con un proyectil que le entra del lado del tobillo y le sale al lado de la rodilla. Ese fue el único accidente, el único herido que tuvimos nosotros, que fue ahí en el frigorífico Swift. Bueno, de ahí los que estuvimos esa noche declaramos, y nos dijeron que eran cazadores furtivos, el cual no cierra. Después que se pasan los años y uno se entera de que no eran cazadores furtivos, que eran amigos ingleses, era así. Claro. Y bueno, después tuvimos a los poquitos días esa incursión de ese helicóptero, el cual nosotros con las antiaéreas repelimos ese helicóptero, que es el que cae en Punta Arenas. Ese helicóptero pasó por arriba de nuestro asentamiento. Ellos buscaban el aeropuerto, ellos buscaban los aviones, los pilotos, el combustible, ellos buscaban lo que a ellos les estaba doliendo, porque los aviones eran los que le estaban matando la flota, estaban haciendo los perjuicios ahí. O sea que estamos hablando de un helicóptero enemigo derribado por nuestras tropas. Exacto, porque el helicóptero cae supuestamente en Punta Arenas, por algo cae, no es por falta de combustible, claro, o porque... Y fue, claro, y aparte ese helicóptero fue rápidamente tapado hecho un pozo por maquinarias muy grandes, y nos encontramos en la ruta anterior con un ingeniero que dice, el padre sabe. El helicóptero en realidad cae en territorio argentino, pero ¿qué es lo que pasa? Lo pasan al territorio chileno que estaba muy cerca.
que estaba muy cerca del límite. Creo que estaba a 200 metros límite con Chile, entonces una empresa en particular ordena a sus jerárquicos, porque fueron ingenieros y demás, a tapar ese helicóptero. Y ese helicóptero está tapado en Chile. Ahí en Aguas Blancas, yo conozco esa zona. Y está también hay fotos. El hijo del ingeniero tiene todas las coordenadas. No, pues yo conozco dónde está, porque está el puesto de carabinero, que se llama Aguas Blancas, pasando Punta Arena, de Punta Arena para abajo, pues ya no, es la nada. Vos pasás por Punta Arena, está el puesto carabinero, y vos tenés como una recta larga, tenés de 200, 300 metros, 500, quizás no recuerdo, está el puente de Aguas Blancas, y después ya entra el camino a moverse, que van a una estancia, a un puesto. Y bueno, en ese pas así del río y la ruta, que no es ruta, es camino de tierra, está ahí. Si vos vas con un aparato detector de metales, lo encontrás porque está enterrado. Y hay fotos de las máquinas cuando lo están enterrando. Está el rotor, ¿no? Está el rotor. Hay una persona que tiene el rotor. Bueno, te cuento la incursión de los buzos tácticos en Cabo Curioso. Nosotros detectamos el barco, yo no recuerdo bien, pero para mí fue más de un día antes de que ellos desembarquen. Nosotros estamos a escasos 2 kilómetros, 3 kilómetros de donde el barco estaba, el barco se posó ahí. Nosotros cuando avistamos el barco, que era aclaraba a las 10 de la mañana y oscurecía a las 3 de la tarde. Era así. El frío era constante, el viento, la lluvia. Nos hacía acordar en esa época las películas de terror, viste, que chiflaba el viento y caía agua, bueno, así. Entonces nosotros pasamos al comando la información de que había un barco al frente a tantos kilómetros de distancia aproximadamente. Era negro con rojo, me acuerdo, negro con rojo, siempre, y lo apuntábamos con los cañones y lo teníamos, porque alerta rojo, barco al frente, tantos kilómetros al frente, ya teníamos los cañones puestos todo al barco, esperando la orden de fuego o no fuego, porque te decían amigo, se terminaba la alerta rojo, y si te decían enemigo, era apertura de fuego. Bueno, no dejaron nunca que tiremos nada porque decían que era barco amigo. Barco pesquero, se confundían con el barco Sí, pesquero. que era un barco pesquero. Se confundían, pero la incursión a Cabo Curioso tiene, y esto está relatado en el diario de guerra, tiene su razón de ser en que cuando aparece el barco empiezan las interferencias. Nosotros custodiábamos ahí, detrás de Cabo Curioso, una antena que retransmitía, porque le enviaba las señales que emanaban señales a la flota aérea. Entonces, el objetivo de los buzos tácticos era inutilizar la antena para que no podamos usar los aviones, que como bien decía él, era la que estaba provocando el mayor daño. Cuando se da la alerta de la incursión táctica, se vuelve a ver si estaban interferidas las antenas y, o casualidad, se repele la incursión y se acaban las interferencias. Eso estaba sentado en el libro de guerra. Ya te digo, en el libro de guerra de Fuerza Aérea, que era de donde pertenecía la antena pertenecía a Fuerza Aérea, está sentado en el libro de que tal día, a tal hora, se repelió la incursión. Y a partir de ahí terminaron las interferencias. El objetivo claro era inutilizar la antena. Lo que no llegaron a lograr, a saber ellos,
por eso entiendo lo del helicóptero. El helicóptero lo que pasaba era relevando todas las posiciones para ver dónde había soldados. Evidentemente no contaban con que nosotros íbamos a estar tanto tiempo apostados, porque el gran problema de los soldados ingleses eran el frío. No entendían, y esto hay, después de mucho tiempo, entrevistas a soldados ingleses, que el gran problema de ellos era que ellos se sentían inútiles de tanto frío que tenían y no entendían cómo nosotros podíamos lograrlo con menos equipamiento. Yo te cuento cómo hacíamos por el frío. Nosotros trabajamos porque nos preparamos en un pozo de 4 metros por 4 metros más o menos, 2 metros de hondo. Estaba todo tapado con una entradita sola para una persona. Ahí teníamos el puesto de guardia, 15 personas, 16, 15, 14 de soldados y un suboficial. Entonces de cada puesto grande, ¿no es cierto?, de esas personas se salía a los pozos individuales. Todos los pozos individuales tenían un teléfono que se usaba con una pila común, pila grande. Eso iban a la base. Y del pozo grande, que era la base, a la central. La central comunicaba todo al comando del ejército que estaba en el centro de San Julián. Por eso te digo, San Julián era verde, de camiones, de soldados, de oscuro toda la noche, se oscurecía todo, no se dejaba alumbrar nada, todo oscuro. Bueno, salíamos del pozo grande, media hora, al pozo individual. Y media hora hacíamos pareja. Media hora te toca a vos, media hora me toca a mí. Y así las 24 horas. Entonces no sufríamos el frío. Y en el pozo grande teníamos prendido ahí con carbono un tacho que hacíamos de salamandra. Hacíamos un tacho con un caño que salía y ese lo teníamos prendido por el frío. Porque no te olvides que ahí teníamos 18, 17 grados bajo cero, 20, 22 grados bajo cero. Y nosotros venidos del norte, no era fácil. Yo no llegué a pegarme en las puntas pero el frío lo sufrí y me quedó años el frío por todos lados, sí. Eso. Las incursiones de los gomones y de los buzos tácticos fue a lo largo de toda el litoral marítimo patagónico. Acá estamos saltando un poquito de lugar a lugar, pero en Caleta Olivia hay una alerta rojo y tuvimos la oportunidad de estar con gente de Caleta Olivia que era el chofer del teniente coronel que fue a hacerse cargo de la alerta rojo y nos hizo todo el relato. Hubo una alerta rojo por avistaje de submarino y de gomones. Salen 2 helicópteros del Liceo Militar de Comodoro Rivadavia, salen 2 helicópteros una noche de mucha neblina y salen en paralelo rastrillando la costa, rastrillando costa y rastrillando parte de continente para ver si había movimiento. O casualidad es derribado un helicóptero, y digo esto porque ocurren estos ocultamientos hasta que son desclasificados, como dijo él en el 2015 en los libros de guerra. Ese helicóptero cae y pasa como accidente mecánico. ¿Por qué? Porque viene un camionero que ve flotando algo y era el tanque del helicóptero. Entonces salen a rastrillarlo y a buscarlo. Las partes del helicóptero estaban desparramadas en más de 300, 400 metros entre el mar y playa. O sea, un accidente cae el helicóptero, por más daño que tenga, queda ahí. Ahí se encontraron pequeñas partes. Luego se sabe que fue derribado por un misil. Entonces ahí tenemos la baja de 10 soldados que son héroes, y como dice Luis, siempre lo recalca, ellos son héroes porque desgraciadamente les tocó morir. Nosotros, como seguimos vivos, no podemos ser veteranos de guerra. Por ahí esas cosas son las que impactan y las que duelen. Pero bueno,
en este hecho que estamos haciendo de malvinizar y de hacer conocer esta otra parte de la historia que no se conoce, es lo que nos hace sentir bien y es el empuje que tenemos para continuar con esta linda experiencia que es la ruta de Toas. Claro, porque acá se está tratando de ocultar una historia que todavía está viva. O sea, Exactamente. ustedes son no solo testigos, ustedes son protagonistas de la historia, con documentos como los libros de guerra que decían. Cabe aclarar que los libros de guerra son los partes diarios que se hacen en el momento, en cada regimiento, de cada situación, desde la que corresponde a algo bélico, como están contando, hasta detalles que por ahí no son tan significantes. No hay nada es sin novedad. Claro, Los claro. partes A son mí, diarios. siguiendo Claro. con estas partes de ocultamiento, vos fíjate, a mí me toca estar en una situación muy particular. Habíamos ido nosotros tuvimos la oportunidad de cargar 2 veces el Bahía Paraíso, buque hospital que iba a Malvinas. Lo cargábamos con los víveres especiales, como dije, que eran todas estas donaciones del pueblo, las bufandas, la ropa, chocolate, comida, más la comida que venían en camiones térmicos que descargábamos de a medias reses o corderos congelados, alimentos en conserva en cantidad. Y un día que hacíamos toda la logística de mantenimiento en San Julián, Puerto Santa Cruz, Puerto Quilla, que era la zona nuestra. Cuando estábamos un día haciendo el abastecimiento a un regimiento ahí en Puerto Santa Cruz, nuestro suboficial termina de hacer los papeles y dice: muchachos, salgamos rápido que tenemos que pasar el puente. El puente es pasar el puente del río Santa Cruz, que une Piedra Buena con la parte de Puerto Santa Cruz. Ese puente lo teníamos que pasar rápido. En ese momento vemos un despliegue de soldados, un movimiento de camiones, era correr y bueno, nosotros hacemos unos pocos metros de salida que yo encontré el lugar de donde era, se detiene el camión. El suboficial nos había dicho: se para el camión, ustedes se tiran al piso y salen a buscar posición. Yo para el camión, para la derecha nos queda un murallón, que es hoy me di cuenta que era la montaña, y buscamos para abajo. Yo digo, hay como un arroyo, hay una bajada pronunciada. Y veíamos pasar las balas trazantes, que dice él, que es la primer proyectil que se dispara en cada cargador, que es el que marca la dirección hacia dónde tenemos el objetivo y hacia dónde uno va a apuntar. Las balas pasaban arriba nuestro como si fuera de sur a norte. Eran claritas. Y fue un largo rato de apertura de fuego. Cosa que yo, y lo termino, me olvidé de eso. Lo bloqueé por completo. De sur a norte estamos hablando hacia la ciudad. ¿Está? Estaba pasando hacia arriba la ciudad Claro. de Puerto Santa Cruz. Claro. Esto queda como que era un helicóptero amigo que había entrado por una banda que no estaba permitida por desperfecto mecánico. Eso es lo que nos mienten a nosotros. Hoy se sabe que era una incursión enemiga de aviones o objetos voladores que eran identificados como para hacer apertura de fuego. Está la orden de apertura de fuego, los relatan nuestros camaradas de los puestos de apertura de fuego, y yo tengo el relato de mi carta, que es cuando yo paso a recordar todos los hechos. Es increíble. Y hasta recordé una mentirita que puse, que había tirado 3 cargadores y no tiré ninguno. Pero bueno, me acordé todo. Ahí se me abrió la cabeza y empecé a recordar cosas, como por ejemplo el color del Bahía Paraíso de adentro, que recuerdo hasta la posición en que yo estaba mirando la pared, tomaba un carro caliente, un color que yo lo asocié con el hospital de Desarrollo. Esa pintura sintética, media té con leche, ese color tenía el Bahía Paraíso. Yo lo miraba a la pared, lo único que hacía era mirar la pared, porque nosotros nos íbamos a Malvinas. Éramos 47 soldados no sé si 47 o 37, el número era con 7, pero creo que eran 47 que íbamos a Malvinas, de las 2 compañías que estaban en Río Gallego y la que estábamos en Piedra Buena. Y pasó una pleamar, no salió el buque, en la otra pleamar
baja el buque, la pleamar, y nos bajaron del buque. Ya al poquito terminó la guerra, pero estuvimos en esa situación que es realmente, una vez que estás arriba flotando, cambia todo lo que uno piensa. Esa última cargada del Bahía Paraíso lo hicimos con 24, de noche, 24 grados bajo cero, a la costa del mar, con nevada. Era increíble el frío y trabajábamos 20 minutos y íbamos dentro de un container y al rato salíamos, el que estaba afuera era prácticamente imposible estar. Sí, esto de la ruta TOAS, lo que nos permitió también a nosotros es esto que dicen ellos, el poder hablar. La primera vez que hablé sobre el conflicto, te lo relato así brevemente, mi mujer me dice, te llaman del colegio, de mis hijos. Yo pensé, qué travesura, por ponerle una palabra acorde, se habrá mandado. Y me dicen, no, tenés que ir a hablar porque el nene había hablado de la guerra, de que yo había estado en la guerra. Estaba tan guardado dentro de mí, tan cerrado, yo nunca había hablado con nadie. Y me cuestionaron, le dije, no, mira, no sé, no quería. Y mi mujer me dijo, es tu hijo, y uno por los hijos hace lo que sea. Después tenía de más de 10 años, fue la primera vez que hablé sobre el conflicto. No sé si, como muchos relatan, el estrés postraumático de una guerra, incluso hasta nos hicieron sentir vergüenza de no haber ganado la guerra, porque así nos trataron, nos ocultaron cuando vinimos. Yo cuando volví a Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, de San Martín, nos trajeron un día de semana a la 1:30 de la mañana y dijeron, a partir de acá no pueden hablar. Y nosotros, como todavía estábamos bajo un régimen militar, nosotros pensábamos que callando estábamos haciendo las cosas bien. Hoy, 40 años después, nos damos cuenta de que ese silencio nos perjudicó a nosotros y los ayudó a quienes nos mandaron a una guerra. Y a partir de ahí empecé a hablar. A partir de ese hecho con mis hijos, comencé a hablar, comencé a encontrarme con los camaradas, y esos pequeños detalles con los cuales él habla te ayudan a ordenar incluso las imágenes que te quedaron guardadas en la cabeza, porque el tiempo hace sus estragos, vas perdiendo detalles. Lo que pasa es que cada uno tenemos un cachito de historia. Claro. Yo tengo mi cachito de historia, es chiquitito. Claro. Y eso, cuando lo empezaba a poner con todos los otros cachitos y armamos una historia de todo un litoral marítimo patagónico y de todas las cosas que ocurrieron, realmente te abre la cabeza, te pega, sí, pero ¿cómo pudieron ocultar esto? Lo tuyo en el hospital es... Claro. Sí, yo mucho después. Yo empecé a hablar a raíz de que hicimos la ruta TOAS. Yo nunca había hablado porque, bueno, aparte la parte mía fue una... No es que sea mejor o peor que otro, pero para el contarlo a la sociedad es muy fuerte porque hay gente que le gusta el morbo y la parte sanidad se lleva una parte que no es para contar en detalles porque no da. Lo que sí yo logré para mi persona, que nunca creí que me iba a pasar, es en este año y medio.
no, un año que nos conocimos, año y medio por Zoom, que es la hermandad. Somos las tres fuerzas. Yo Marina, otro Guillón, otro Ejército, ni idea. Fui al cohete de Federación, yo podía conocer Federación, podía ir a la Terma. San Martín porque fui a llevar a un pibe que jugaba en la selección de vóley y que tenía una novia en San Martín. Indio Rico no lo conocía. ¿Me entendés? O sea, y como muchos otros. Y yo hoy, con la ruta actual, esos 20, 30 locos que andamos dando vueltas atrás de encontrarnos nosotros mismos, ya son mis hermanos. Yo creo que hoy, con cada uno de estos muchachos que estuvimos el año pasado y ahora nuevos, y quiero que cada vez sean más nuevos, más toas que se junten, estamos armando una hermandad que no me había pasado. Con convicciones. No, pero aparte, el cariño, yo le digo, me da, lo abraza al tipo, ¿qué hace? Hace un montón. Y a lo mejor hacía 4 meses que no los veíamos, porque este año los juntamos 3, 4 veces, o 2, no sé cuántas. A mí me parece que nos veíamos. ¿Por qué? Porque se armó algo muy fuerte. Y la otra parte de la ruta que yo tengo que llegar a Ushuaia, que es el hospital donde yo hice mi trabajo en la guerra. Yo tengo que llegar ahí. Sí, nosotros ya tenemos una ventaja porque ya llegamos a nuestros lugares. Falta tu lugar. Y el año pasado tenía hasta el barco, tenía el Irizar. No sé si iba a animar a entrar al barco, porque fue lo más fuerte. El otro día lo charlamos en Bahía con los 2 cabos y con uno que entramos en la bodega. Y yo tenía coraje, abrir las bolsas, ponerle la identificación. Y hoy no creo que me anime. Creo que tendría miedo, porque me acuerdo y veo como si ahora me apagan las luces, esas paredes amarillas de la cámara frigorífica, y creo que me cagaría en las patas. Perdón, ¿no? Sí, pero no, es que está bien eso. creo que no me la bancaría, porque yo lo contaba en el asado, los muertos hablan, hacen ruido, Sí. estaban congelados, y vos al abrir la boca largan el aire, y no sé, es toda una situación que la estoy viendo y te cagás. Sí. Y en ese momento no, yo no tenía Luis, miedo. tenías 18 años. Tenía 18 años. Tenías otra, la mentalidad. Que yo era amigo de un médico que estaba conmigo en la trinchera. ¿Qué nos ponen en la comida? Porque vos pensás, algo nos están dando. No, dice. No, es es lo que que- vos escuchás, es lo que se arma. Así como está este grupo, Sí. como se hizo este grupo, ponele que nos pongamos la ropa, el casco y lo seguís salgamos. No, porque nosotros que así nos hicieron. Claro, es que es lo que hablábamos recién. Y así el trabajo se hizo todo el- psicológico que tenían. Lo nuestro, por ejemplo, en mi caso, nosotros, imagínate, volvemos al Chaco, cuando salimos de allá para acá, estaba toda la ciudad en el aeropuerto. Cuando volvimos, 4:30 de la mañana, Claro. no había nadie. Salvo algunas mamás, que son las mamás de la guerra que le decimos nosotros, alguna mamá con su papá y algunos chicos tenían sus padres esperándonos porque calculaban o sabían o tenían una información que se filtraba de la Fuerza Aérea, que se filtraba por el aeropuerto, que llegábamos nosotros. Pero si no, cero. Mi madre, Nos llevaron al cuartel, nosotros ya éramos soldados de baja, en mi caso yo ya tenía mi libreta de baja, entonces nos agarran, nos dicen, bueno muchachos, busquen su ropa de civil, al otro día busquen su ropa de civil, nos dieron 2 pesos con 50, no nos preguntaron si nos dolía el codo, la nariz, la rodilla, así, el pelo largo, tenía el pelo más largo que ahora, yo cuando volví, acá tienen lo suyo, chao, hasta luego. sí. Hasta que llegan los 30 y pico de años que yo me empiezo a contactar con uno, con otro, yo llego a mi casa, en mi casa no me creían,
Es la verdad, mis hermanos se reían. Sí. Sí, hay mucha- Hasta la felicidad mía fue el año pasado, cuando vinimos a la primera ruta, que me acompañan dos hermanos. Y el más grande, el principal que yo quería que venga, porque el tipo toda la vida se reía. No, vos no mentís. Y la felicidad mía es que lloró en todos los actos y todos los lugares donde fuimos, porque ahí el tipo, fíjate vos, sin beberla, ni verla, ni pensarla, se comió las pruebas que nosotros vinimos a buscar. Eso fue mi felicidad. Y ellos son los que me apoyan a mí ahora para que yo esté acá. Ellos me dicen, no, vos tenés que ir, vos tenés que estar. Yo soy un loco de la guerra, ¿viste? Pero bueno, es por otras circunstancias, yo no creo que sea por esto. Pero bueno. No, lo que vos decís es tal cual. Nosotros llegamos acá a 1:30 de la mañana y mi madre nunca supo que venía. Mi madre recibió durante todo el conflicto una sola carta. Una sola carta. Y nos dejaron en la puerta del Palomar, donde aterrizamos, en Buenos Aires, y nos entregaron, es una forma elegante de decir, los DNI te gritaban el nombre y te los revoleaban así. Y, bueno, señores, pueden irse, váyanse, no hablen con nadie, porque nosotros vamos a estar nosotros nos vamos a enterar si hablan con alguien. Esa postura psicológica